Noticentro 1, CMI. Fuerte temblor con epicentro en el Valle del Cauca sacude al país. El sismo, que alcanzó una magnitud de 5,6, provocó susto en los habitantes del occidente y centro de Colombia. Hombres armados roban camionetas blindadas al servicio de la Unidad Nacional de Protección. El presidente Petro se reúne con el Papa y propone una ronda con el ELN en el Vaticano. IDU anuncia controles sorpresa a obras en Bogotá. Transportadores de carga denuncian robos y agresiones en las vías. Con dispositivos biométricos reforzarán controles y seguridad en el Carnaval de Barranquilla. Cagambino. Buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. El Instituto de Desarrollo Urbano anunció visitas de control sorpresa a las obras en Bogotá para vigilar el avance y cumplimiento de los contratistas. Nicolás Romero, buenas tardes. ¿Qué dice el IDU? Hola, ¿qué tal, Bianca? Cordial saludo para usted y para toda nuestra audiencia. Estuvimos conversando con el nuevo director del Instituto de Desarrollo Urbano, Orlando Molano, el arquitecto Orlando Molano, que afirmó que por mandato del alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, empezarán a visitar obras de manera sorpresiva para tratar de identificar aquellos puntos de la ciudad en los que hay frentes de obra activos, en los que no hay suficiente presencia de trabajadores. Escuchemos a continuación al nuevo director del IDU. Salimos y arrancamos por el tramo 6. Este es un tramo pues, de 200.000 millones de pesos, 2 kilómetros. En el recorrido que hicimos, para que ustedes sepan, pues arranca como de la 44 a la 66, o sea, en ubicaciones como desde el Parque Simón Bolívar hasta la Cruz Roja. Es un recorrido de 2 kilómetros y encontramos pues un poco más de 50 personas trabajando en todo este recorrido. Para que tengan un comparativo, después pasamos al tramo 7 y habían 450 personas trabajando. Se nota un poco la diferencia. El alcalde me dio la instrucción de citar al contratista, revisar y tomar las medidas que sean necesarias para agilizar la obra y que se termine esta obra. También expresó su preocupación por los fondos habilitados que tiene, pues el Instituto de Desarrollo Urbano llega con un presupuesto de 2 billones de pesos, pero según el nuevo director de la entidad se necesitan 10 billones de pesos para sacar todos los frentes de obra que en este momento tiene activos Bogotá. Sí, efectivamente, pues miren, hoy encontramos más de 128 frentes de trabajo, son casi 10 billones de pesos en obra. Poco para poner en contexto, son 14.587 kilómetros carriles, en metros cuadrados, son 51 millones de metros cuadrados de vías, más 36 millones de espacio público. Pues de verdad es para que vean la magnitud de lo que tiene Bogotá de eso. Pues por supuesto necesitamos 10 billones de pesos para mejorar y arreglar las vías que tenemos y el presupuesto obvio no nos alcanza. Por último, Molano también se refirió al tema de la construcción de esta ciudadela educativa y del cuidado en los predios que pertenecen al distrito y en los que se pensaba realizar la avenida longitudinal de Occidente en su tramo norte. Recordemos que la Procuraduría el día de ayer ordenó la suspensión de ese polémico contrato con la constructora Las Galias, que dejaría rentas en aproximadamente 2,5 billones de pesos para esa constructora por la construcción, precisamente, valga la redundancia, de proyectos inmobiliarios en esos predios que hoy le pertenecen al distrito. Efectivamente, ustedes saben, es una avenida que lleva, pues, por supuesto, pensándose hace más de 60 años. Obvio, el alcalde lo ha dicho en público, es una avenida que creemos que se necesita sin ninguna duda, pues el corredor sur y el corredor centro pues llega a la 80, pero de la 80 hacia allá, pues qué va a pasar con toda la comunidad de Suba y Engativá que necesitan esta obra. Entonces es un tema que también se tiene que revisar y el alcalde también lo pidió que se revisara. Cambiamos de tema porque el concejal Juan Daniel Oviedo ratificó su posición y su candidatura a la vicepresidencia del Consejo de Bogotá. Recordemos que el concejal Rolando González había renunciado a ese cargo en la mesa directiva debido a la polémica por no haberse respetado el estatuto de la oposición en la elección de ese puesto precisamente en la mesa directiva. Dado que las primeras vicepresidencias de las 3 comisiones de gobierno, de Plan y Hacienda y Crédito Público fueron otorgadas a la bancada del Pacto Histórico, sí el Pleno del Consejo considera viable evaluar 2 candidaturas por parte de los 2 movimientos oficialmente declarados como oposición, que son la coalición del Pacto Histórico con Ana Teresa Bernal y en el caso del movimiento con Toda por Bogotá, pues el único miembro de la bancada, Juan Daniel Oviedo.
Esta es toda la información desde el Consejo de Bogotá, en el centro de la capital del país. Me despido, Nicolás Romero, Noticentro 1 CMI. Muchas gracias, Nicolás. Hay preocupación entre los transportadores en Antioquia por una escalada de agresiones y hurtos a vehículos de carga por parte de polizones y caminantes en carretera. Natalie Giraldo, buenas tardes. Usted tiene los detalles de esta denuncia. Buenas tardes, así es. Día a día es trágico lo que deben de vivir los transportadores de carga en el país. Les roban la mercancía, les dañan los vehículos, los extorsionan y los hurtan. Lo más grave es que utilizan a menores de edad y a mujeres embarazadas para cometer estos actos delictivos. Así quedan los vehículos cuando los transportadores no acceden a pagar vacunas. La Asociación de Transportadores de Carga aseguran que este tipo de retenes los detienen, los amenazan y los obligan a dar dinero. Según el reporte de los conductores, ya no aguantan más delincuencia en las vías del país. Durante esta semana han dañado 13 vehículos y han tenido afectación en 6 mercancías. Desafortunadamente es una situación de orden nacional. Nosotros tenemos prácticamente identificados sectores como la vía hacia el Chocó por las 12 variantes que hay, una por Antioquia y la otra por Risaralda. El tema de los llanos orientales, alrededor precisamente de las vías que van desde Villavicencio hacia los demás departamentos, el Piedemonte Llanero y lo que tiene que ver con la Alta Guajira y sin duda alguna la vía entre Medellín y la costa atlántica por Caucasia. Desde ATC piden la ayuda del Ministerio del Interior, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y de Migración Colombia, ya que manifiestan que por las vías hay menores de edad y mujeres en gestación de otras nacionalidades. Son precisamente personas que pueden ser migrantes, nacionales, menores de edad, que están acompañados generalmente por mujeres en embarazo, con niños de brazos o menores de edad, y se aprovechan de esta situación para generar algunos bloqueos en vías del país. También indicó que muchos de los polizones son hinchas de equipos de fútbol que aprovechan para hurtar a los camioneros. Desde la asociación afirman que están en constante comunicación con la Policía Nacional y la Dirección de Transporte y Tránsito de Seccional Antioquia. Y en un ataque sicarial dejan a 3 jóvenes heridos en Caucasia. Se tratan de 2 hombres de 22 y 19 años y una mujer de 22 años. Los hechos ocurrieron en la zona, en el barrio Victoria, zona urbana de este municipio. Según la versión de una de las víctimas, se encontraban afuera de una vivienda cuando se dio la agresión con un arma de fuego. Señaló la policía de Antioquia que se trataría del Clan del Golfo por el contrabando de estupefacientes, es decir, ventas sin autorización. Este caso entró en un proceso investigativo con la Fiscalía para determinar la circunstancia y los factores que generaron este hecho de violencia. Los heridos se recuperan en centros asistenciales. Y a propósito de hospitales, les contamos que hay una alerta en Antioquia por la escasez de sangre. La alerta la realizó el Hospital General, el San Vicente Fundación, el Hospital Pablo Tobón Uribe, la Cruz Roja. Aseguran que necesitan este líquido vital para poder atender a pacientes críticos. Los hospitales de Medellín lanzaron una alerta en búsqueda de donantes de sangre. Aseguran que hay escasez de este líquido vital en sus bancos para la atención de los pacientes que se encuentran en estado crítico. Uno de los que lanzó la alerta fue la clínica Cardiovid, que aseguró que no cuentan con reservas suficientes de sangre tipo O negativo y O positivo, por lo que solicitaron que si hay personas que tengan esta sangre puedan acercarse a las instalaciones para hacer la donación respectiva. En este momento estamos necesitando especialmente donaciones de glóbulos rojos de los grupos O positivos y O negativos. Adicionalmente, también de la donación de plaquetas de cualquier grupo sanguíneo. La situación es compleja por los pacientes que hay trasplantados que requieren más componentes sanguíneos. La escasez se debe a que en diciembre bajaron nuestras donaciones debido a las festividades. También porque hemos tenido una alta demanda de trasplantes de diferentes órganos y diferentes procedimientos quirúrgicos. Para lograr un equilibrio en las reservas de sangre se necesitan al menos entre 1.000 donantes por hospital al mes. Estas cifras estabilizarán la labor del banco en su búsqueda por ayudar a todos los pacientes que requieren procedimientos. Y en las últimas horas la policía de Antioquia y la Fiscalía capturaron a 23 personas después de 19 allanamientos, entre ellos a alias Aguapanelo, quien es señalado de cometer 10 homicidios en el oriente de Antioquia. Natalie Giraldo, Noticentro 1, CMI. Noticia en desarrollo en CMI. El movimiento telúrico de hoy asustó a muchos de los habitantes en el occidente y centro del país. Luisa Fernández, ¿qué dicen las autoridades? Buenas tardes.
Bianca, muy buenas tardes. De hecho, varios televidentes, principalmente de los departamentos de Tolima y del Quindío, nos enviaron varios videos del momento exacto en cuando se estaba registrando este sismo en horas de la mañana de este viernes. Precisamente a esta hora nos acompaña el director de Geoamenazas del Servicio Geológico Colombiano, el doctor John Macario Londoño. Director, hablemos precisamente de un sismo de una magnitud de 5.6. ¿Qué otras características tuvo este sismo? Bueno, este sismo en general podemos decir que es superficial porque la profundidad ya rectificada por nosotros, verificada, es 50 kilómetros, que es superficial básicamente, y la magnitud de 5.6 es una magnitud que nosotros llamamos pues intermedia, de manera que uno esperaría que este sismo no genere demasiados efectos en las construcciones sobre todo. El epicentro fue en Sermanuevo, en el Valle del Cauca. Sin embargo, otros departamentos lo pudieron sentir. Sí, precisamente por la superficialidad y básicamente la cercanía del epicentro. Lo que sí puede haberse afectado muy probablemente es las fachadas de mampostería en general y sobre todo de las edificaciones que no cumplen con la norma sismorresistente. Hacia allá va mi otra pregunta, si es un sismo superficial de 5.6 de magnitud, de 50 kilómetros de profundidad, ¿por qué se registran estas afectaciones, algunas muy graves en las edificaciones? Básicamente porque no cumplen con las normas. La norma está hecha para que se resista un sismo más grande, entonces con este sismo que es una magnitud intermedia, no debería de haberse afectada la estructura como tal, que es lo que básicamente produce las muertes cuando estas estructuras colapsan. De manera que es muy importante y es como un momento aprovechar para que se cumplan esas normas sismorresistentes al momento de construir, porque esto es lo que evita básicamente que hayan desastres. Director, ¿cuántas réplicas y reportes van hasta el momento? Bueno, hasta el momento hemos detectado 22 réplicas, eso han ido disminuyendo en magnitud, están entre 1.8 y 3.7, eso quiere decir que básicamente se haya prácticamente estabilizado esta zona desde el punto de vista sísmico, y hemos tenido más de 7.000 reportes de personas que nos envían o llenan el formulario de sismo sentido, que nos sirve mucho para determinar lo que llamamos nosotros un mapa de distribución de intensidades, donde podemos saber cuáles fueron los efectos del sismo. Director, muchísimas gracias. Personas que han enviado reporte principalmente de departamentos como lo son Caldas, Tolima, Risaralda, Valle del Cauca, Antioquia, incluso algunas personas de aquí de la capital del país también registraron ese reporte en la plataforma del Sistema Geológico Colombiano. Nosotros tendremos más detalles en nuestra emisión central a las 8 de la noche. Muchas gracias, Luisa. El temblor de magnitud 5.6 con epicentro en el Valle del Cauca estremeció en la madrugada de hoy a este departamento y ciudades cercanas. Valentina Villegas desde Cali con el reporte. Buenas tardes. Buenas tardes, Bianca y televidentes. Pues techos caídos, falladas completamente afectadas, centros médicos con graves afectaciones e incluso la muerte de una mujer serían algunas de las consecuencias de este evento sísmico presentado en la mañana de hoy en el país. Eran las 6:26 de la mañana cuando los habitantes de varias regiones del país fueron sacudidos por un sismo de 5,6 grados de magnitud en la escala de Richter y una profundidad de 33 kilómetros. El epicentro del movimiento telúrico, el municipio de Ansermanuevo en el norte del Valle del Cauca. Sin embargo, todo el territorio de este departamento, ciudades del eje cafetero y algunos sectores del departamento de Antioquia fueron escenario de las consecuencias de este importante sismo. Hemos recibido alrededor de 5.000 reportes de sismo sentido en las zonas alrededor del epicentro. También hemos obtenido información de daños no muy grandes, pero sí daños, grietas, caídas de algunas fachadas y demás en poblaciones y sectores alrededor del epicentro. Tras el movimiento telúrico de gran magnitud y poca profundidad, fueron registradas por el Servicio Geológico Colombiano 7 réplicas en menos de 21 minutos, la mayor de ellas con una magnitud de 3,7 grados en la escala de Richter. Preliminarmente y hasta el momento, desde la Secretaría de Gestión del Riesgo despachamos un equipo hacia el municipio del Águila, que ha sido un municipio que se ha visto afectado en algunas viviendas y especialmente en el hospital local de este municipio. Y es que sin duda el centro médico del municipio del Águila Valle del Cauca se posiciona como la estructura más afectada en el departamento tras el temblor que sorprendió a los colombianos en la mañana de hoy. No va a haber atención al público, solamente urgencia.
valorada por el médico y por la enfermera en el triaje, pues que sea una emergencia vital para poder valorar la infraestructura y que tenga pues la capacidad para albergar a la población. Por su parte, en la capital vallecaucana, aunque los caleños han manifestado sentir el sismo con gran intensidad, los organismos de socorro de la ciudad no reportaron emergencias tras el movimiento telúrico. El Cuerpo de Bomberos en este momento da reporte sin novedad del temblor ocurrido el día de hoy a las 6:26 de la mañana, en el cual se sintió fuertemente, sobre todo en edificaciones de mediano tamaño en la ciudad. Aunque hasta el momento no se ha reportado oficialmente afectaciones a vidas humanas, versiones extraoficiales aseguran que en el municipio del Águila, Valle del Cauca, una mujer habría fallecido producto del pánico ocasionado por el sismo en esta región del país. Y en otra información, el director general de la policía, William René Salamanca, presentó en las últimas horas a la gobernación del Valle del Cauca y a la alcaldía de Santiago de Cali 500 policías que llegan a la región para fortalecer los planes de prevención, control y disuasión de la criminalidad. 300 de estos uniformados integrarán la Policía Metropolitana de Cali, mientras que los otros 200 se encargarán de la seguridad en el resto del departamento. Son 254 mujeres y 248 hombres de la Policía Nacional que llegan a la región para fortalecer la seguridad y la convivencia ciudadana y apoyar las estrategias diseñadas para combatir los delitos de alto impacto como el homicidio, el hurto y la extorsión en el territorio. Los uniformados fueron presentados durante una ceremonia en la plazoleta San Francisco, acompañados de autoridades del departamento, de la capital vallecaucana y los alcaldes del área metropolitana, quienes agradecieron la decisión del mando institucional. Y cambiamos de tema, pues por primera vez la comunidad LGTBIQ+ pudo elegir al coordinador de la Oficina de Diversidad Sexual y Género de la Alcaldía de Santiago de Cali. Fueron 253 personas diversas las que participaron de esta jornada democrática y quienes eligieron a Luis Felipe Rodríguez, de 33 años de edad, como su coordinador. Rodríguez, quien fue elegido con 132 votos, será el encargado de implementar la política pública LGTBIQ+, aprobada por el Consejo de Cali durante el 2023. Rodríguez, quien es licenciado en lenguas extranjeras y además es especialista en estudios políticos y constitucionales, se comprometió con los derechos de esta comunidad y con representarlos de la mejor manera ante la comunidad de la capital vallecaucana. Bianca y televidentes, por el momento es la información desde la capital del Valle. Valentina Villegas, Noticentro 1, CMI. Muchas gracias, Valentina. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI. Al regresar, espere. Hombres armados roban camionetas blindadas al servicio de la Unidad Nacional de Protección. Seguimos en Noticentro 1 CMI. El próximo ciclo de diálogos con el ELN podría hacerse en el Vaticano. Así lo anunció el presidente Gustavo Petro tras la reunión con el Papa Francisco. El sumo pontífice evalúa la solicitud, pero se mostró interesado en respaldar los esfuerzos de paz en Colombia. A esta hora vamos a Ciudad del Vaticano con nuestra enviada especial, Diana Giraldo. Diana, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Con honores de la Guardia Suiza fue recibido el presidente Gustavo Petro en el Vaticano. El jefe de Estado llegó sobre las 9:45 de la mañana, hora local. Eso es aproximadamente las 3:45 de la mañana en Colombia. Llegó acompañado por el canciller Álvaro Leiva, el embajador de Colombia aquí en el Vaticano, Alberto Ospina, la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, y Holman Morris. Este encuentro se desarrolló en la biblioteca privada del Papa y tuvo como temas centrales la paz en Colombia, la paz en el Medio Oriente y la crisis climática. Con la bandera de Colombia en la fachada del Vaticano y con honores de la Guardia Suiza fue recibido el presidente Gustavo Petro en el Palacio Pontificio. El mandatario llegó a las 9:45 hora local, 3:45 de la madrugada en Colombia, acompañado por el canciller Álvaro Leiva, el embajador de Colombia en el Vaticano Alberto Ospina, la ministra de Ambiente Susana Muhammad y Holman Morris. La Biblioteca del Papa fue el escenario escogido para el encuentro. Por 35 minutos, el presidente Gustavo Petro y el Papa Francisco hablaron sobre paz. Los diálogos con el ELN concentraron la atención de su santidad. Es posible que hagamos una ronda, ya se hablará con el ELN acá, que podamos construir un paso todavía mucho más profundo en la dejación de la violencia con un escenario como este. Me parecería muy sugerente
para toda la sociedad colombiana. Las relaciones con Nicaragua y el cambio climático también estuvieron sobre la mesa. Hablamos de la crisis climática y de una propuesta muy concreta que es cuando Colombia se adhiere al Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles con las Islas Nación del Pacífico y establecer una alianza con el Estado Vaticano en función de lograr más apoyos para que ese tratado se vuelva una realidad. Hubo intercambio de regalos. El presidente Petro le trajo al Papa una ruana boyacense y café, mientras que el máximo jerarca de la Iglesia Católica le entregó una escultura de bronce con la inscripción «Llenemos nuestras manos con otras manos». La mayor preocupación es la violencia y cómo salir de la violencia. El presidente también se refirió a la carta enviada por los empresarios, donde manifestaron su preocupación por la extorsión. Delincuente que nosotros podamos tener evidencia cierta de que está ocasionando extorsiones, se va de esa cárcel y va a entrar a cárceles de mayor seguridad. Con este encuentro, el presidente Gustavo Petro finaliza su primera gira internacional del año, que inició en Guatemala, pasó por Davos, Suiza y terminó en el Vaticano. Recordemos que esta es la primera reunión con el Papa Francisco desde que el presidente Gustavo Petro asumió el poder. Es por lo pronto la información que originamos en directo desde Ciudad del Vaticano. Diana Giraldo, Noticentro 1, CMI. Muchas gracias, Diana. El Gobierno Nacional anunció un riguroso control al cese del fuego con las disidencias del Estado Mayor Central de las FARC. William Parra, ¿qué dice el Gobierno? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Bianca? Muy buenas tardes. Con la firma de 6 acuerdos, la prórroga del cese al fuego y la ratificación de la suspensión de los secuestros por razones económicas, terminó el tercer ciclo de conversaciones entre las delegaciones de paz del Gobierno Nacional y del autodenominado Estado Mayor Central de las FARC. Nos acompaña a esta hora el jefe de la delegación de paz del Gobierno, el doctor Camilo González Pozo, y con él vamos a hablar precisamente sobre estos importantes acuerdos. De esos 6 puntos que se han firmado, ¿cuál es, digamos, el que tiene más relevancia para uno de los aspectos que el gobierno en este momento quiere, que es la paz llegando a los territorios? Creo que todos son integrales, muy importantes para una agenda de paz, para disminuir violencias, pero yo debo subrayar que hay compromisos efectivos para que el cese al fuego no sea solamente una frase, mecanismos muy fuertes con instancias regionales y locales, medidas humanitarias, no solamente lo de los secuestros, sino también lo de no vinculación de niños, niñas a estructuras armadas. Yo creo que es una gran noticia, el facilitar la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, sus cuerpos en fosas comunes, y transformaciones territoriales, incluyendo ambientales. Yo creo que se ha enriquecido muchísimo la agenda y esperamos que un ejercicio tan exigente en estos 6 meses los podamos hacer. Doctor, ¿cómo va a ser el tema de la verificación del cese al fuego? Usted dice que va a ser un poco más estricto. ¿Cómo se va a adelantar este cese al fuego? ¿Qué función va a cumplir el mecanismo de monitoreo? Pues la verdad que hemos avanzado porque ya se montaron 4 instancias regionales donde participan organizaciones internacionales de la OEA, Naciones Unidas, las iglesias, comunidades, una veeduría social fuerte y se trata de también establecer mecanismos locales en sitios muy críticos con respuesta inmediata. La exigencia es que el mecanismo no deje para las calendras griegas las denuncias que hace la gente. ¿Y cómo se va a apretar para que efectivamente funcione? ¿Qué va a haber sobre el cese al fuego para que se haga efectivo? Porque pues todavía, por ejemplo, se están matando líderes sociales por parte del Estado Mayor Central. Pues mire, la verdad es que existe un compromiso muy fuerte de preservar la vida de la gente, de los líderes, también de tener consideraciones especiales con los firmantes del Acuerdo de Paz del año 2016 y de actuar para prevenir, pero tratar de conjurar situaciones que se están volviendo recurrentes, sobre todo en el departamento del Cauca. En el norte del Cauca tenemos una alerta de las comunidades indígenas que hemos atendido. Vamos a hacer un diálogo social y humanitario en varias regiones de Colombia. Yo creo que eso es muy importante. Doctor, usted habla de que hay un compromiso de no reclutar en este momento menores. ¿Qué va a pasar con los menores que en este momento están en poder de esas estructuras? ¿Los van a devolver o qué va a hacer? Y hay ese compromiso de que no va a haber más reclutamiento de niños. Niños, niñas,
no solamente no vinculación, sino desvinculación en caso de que se presente una presencia de estas personas, de estos niños. Y por supuesto que ahí hay todavía una zona por aclarar que tiene que ver con los adolescentes entre 15 y 18 años. Insistimos en que debe ser aplicada la norma de convenios internacionales para menos de 18 años, pero es un asunto que hay que saludar, el que tengamos el pronunciamiento de no vinculación de niños y niñas menores de 15 años. Bueno, muchas gracias, doctor Camilo González Pozo. Él es el jefe de la Delegación de Paz del Gobierno Nacional en la mesa con el autodenominado Estado Mayor Central. Y esta noticia, pues, que es muy importante y que tiene que ver con esa firma, con ese acuerdo para poner fin también al reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en el conflicto y a las filas de esta estructura organizada. Es toda la información. Bianca, continúe usted con más Noticentro 1 CMI. Muchas gracias, William. Hace algunos minutos acaba de concluir una reunión del Consejo de Seguridad del Departamento encabezado por el fiscal general Francisco Barbosa. ¿A qué conclusiones se llegaron? Jorge Castro desde Barranquilla. Buenas tardes. Bianca, muchas gracias, muy buenas tardes. Lo que se concluyó principalmente al final de esta reunión del Consejo de Seguridad Departamental es extender tanto a Barranquilla como a los 22 municipios del Departamento del Atlántico la prohibición del consumo y venta de alucinógenos en espacios públicos, principalmente en los parques de esta sección del país, lo mismo que prohibir la venta y el consumo de alcohol. La determinación dirá exactamente que los decretos prohibirán y o restringirán el porte, consumo, distribución y comercialización de sustancias psicoactivas, incluida dosis personal, y el consumo de bebidas alcohólicas y o embriagantes en zonas y espacios públicos, lugares cercanos a colegios, jardines, universidades, plazas y parques en toda la jurisdicción del Departamento del Atlántico. Resta por determinar qué va a acontecer con respecto a estas medidas en la temporada de carnaval. Las conclusiones las entregó al final el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa. Tenemos que solicitar a que todos nuestros alcaldes hagan la expedición de los decretos necesarios para prohibir el consumo de drogas y que de esa manera podamos tener una mayor actividad en contra de de todo lo que tiene que ver con el tráfico de drogas, que yo creo que realmente para nosotros es supremamente importante. Lo mismo, trabajar en la extinción del dominio para atacar las estructuras criminales. Lo que les da la renta a estos criminales los fortalece, y de esa manera yo creo que la única manera es la extinción del dominio de toda su estructura. Y como estamos a pocos días, a 15 días exactamente del Carnaval de Barranquilla, una de las determinaciones que se han adoptado aquí en la ciudad de Barranquilla es la implementación de la medición biométrica o la identificación de ciudadanos en espectáculos públicos y sitios de concurrencia. Para ello llegaron a la capital del Atlántico 300 equipos de medición biométrica que se utilizarán en todos los escenarios del carnaval. Los 300 dispositivos fueron utilizados anoche de manera piloto en el partido de ida de la Superliga entre Junior y Millonarios. Se busca de una manera más efectiva la identificación en los diferentes eventos del carnaval por medio de huellas dactilares de personas que sean requeridas por la justicia. Nos han llegado 300 dispositivos de lectura biométrica. Estarán en cada uno de los sitios de los carnavales, asimismo en los sitios de mayor complejidad de nuestra ciudad. También servirá de herramienta para capturar a los más buscados en Barranquilla. Igualmente, se ha ubicado un software a través de las cámaras de biovigilancia y a través de los drones que ya contamos con la ciudad, más 10 drones que vamos a tener a lo largo y ancho, no solamente de los eventos de carnaval, sino en los sitios de mayor complejidad de nuestra ciudad de Barranquilla. Expertos en tecnología de la Dirección General de la Policía Nacional acompañarán al personal de la metropolitana. El primer evento en el que se van a adoptar e implementar la medición biométrica será a partir de este sábado en
el acto de lectura del bando, primer acto del precarnaval de Barranquilla, que se cumplirá este sábado en la Plaza de la Paz. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Muchas gracias, Jorge. Cayó uno de los 2 delincuentes más buscados en el departamento de Bolívar. El hombre además tenía circular azul de Interpol. Tatiana Rodríguez, ¿de qué delito se le acusa? Buenas tardes. Bianca, televidentes, muy buenas tardes. El principal delito es por homicidio. Este hombre propinó 16 heridas y le causó la muerte a un joven de 21 años en el municipio de Arjona. Jason Puente Pájaro, de 36 años, quien tenía orden judicial por el delito de homicidio y además se encontraba en el cartel de los más buscados con circular azul de Interpol, fue detenido en el municipio de Arjona. Gracias a una fuente humana logramos capturar en el mismo municipio donde se habían registrado los hechos. Los hechos se remontan al 21 de enero de 2023, cuando en medio de una riña en el barrio El Silencio, el detenido propinó 16 heridas con arma cortopunzante a Darwin José Daza, de 21 años de edad. Los hechos se habían presentado al parecer por ajuste de cuentas, según las primeras hipótesis. Estos 2 sujetos habían protagonizado una riña, la cual terminó con la muerte de uno de ellos. El detenido, dejado a disposición de la Fiscalía por el delito de homicidio, fue posteriormente enviado a la cárcel tras las audiencias. Y en otras noticias les cuento que la Policía Metropolitana Ambiental rescató 10 especies silvestres en diferentes puntos de la capital de Bolívar, entre las que se encuentran un oso perezoso de 2 dedos, 4 babillas, 2 boas constrictor y asimismo 2 halcones peregrinos. Estas especies fueron dejadas a disposición del establecimiento público ambiental para su revisión y posteriormente para que sean liberadas. Con esta información me despido desde Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CM. Noticia en desarrollo en CMI. 16 camionetas blindadas al servicio de la Unidad Nacional de Protección fueron robadas. Stick Luengas tiene la historia. Stick, buenas tardes. Así es, Bianca y televidentes, feliz tarde, pues se trata de un robo millonario, esto en contra de una empresa privada que estaría alquilando vehículos a la Unidad Nacional de Protección. Específicamente fueron camionetas blindadas de la UNP que se robaron en la madrugada de este viernes en la localidad de Suba. Según información preliminar de las autoridades, se trató de 20 hombres fuertemente armados que ingresaron a un patio taller que está ubicado en esta localidad. Allí amordazaron a diferentes guardas de seguridad y se llevaron los 17 vehículos. Usaron inhibidores de señal para quitarle todo el rastreo satelital a estas camionetas blindadas 4x4 de marca Toyota. Las autoridades se pronunciaron hace pocos minutos. Los vehículos correspondían a una de las empresas rentadoras de vehículos, concretamente a la empresa Allianz Security Rent. La información que nos dan es que un grupo aproximadamente de 20 personas llegó a los patios donde ellos ubican sus vehículos para guardado y para aprestamiento, y allí tienen una cantidad de vehículos, fundamentalmente vehículos blindados y vehículos convencionales, camionetas que van a ser entregadas a la Unidad Nacional de Protección para la protección de sus protegidos. Y ese grupo de personas llegaron con inhibidores de los GPS para evitar que fueran rastreados inmediatamente y se llevaron los vehículos. Parece que inmovilizaron a los guardias de seguridad que tenía allí una empresa Star Cop y después de reducidos había suficiente número de personas que manejaban estos vehículos. Los 20 sujetos fuertemente armados ingresaron a eso de las 2:30 de la madrugada de este viernes. Allí cometieron este robo millonario de estas camionetas que serían entregadas en los próximos días a la UNP bajo un contrato de alquiler. Estos vehículos serían modelos 2022 y algunas 2023. Fueron 16 camionetas robadas, recuperadas 6, en este momento no sé si se han recuperado algunas otras. Sí, estas camionetas hacen parte de
el grupo 10 que fue asignado en el proceso licitatorio a esta empresa Allianz Security Rent y están en apresamiento para este grupo. Continúa entonces la búsqueda del resto de vehículos que aún no aparecen. También las autoridades están intentando investigar y dar con el paradero de las otras personas, los otros delincuentes que se llevaron estas camionetas. A esta hora de la tarde también les contamos detalles del rescate de un transportador que fue secuestrado en el departamento de Cundinamarca. Exigía a un grupo delincuencial hasta 30 millones de pesos por su liberación. En el desarrollo del recorrido fue interceptado por dos personas, por dos delincuentes, quienes los intimidan con arma de fuego, posteriormente los secuestran, filman un video ya cometiendo una serie de vejámenes intimidatorios, se lo envían a la dueña de la ferretería y hay una exigencia de 30 millones de pesos. Lo que hace esta persona es comunicarse a la línea 165, inmediatamente nosotros activamos todo nuestro protocolo, iniciamos un plan candado, pero también el número de esta víctima, inmediatamente nosotros logramos obtener una ubicación, inmediatamente en esa articulación de esas capacidades logramos la ubicación, el rescate especialmente de esta persona con vida y posteriormente la captura de estas dos personas y la incautación de esta arma de fuego. El coronel Elber Vicente Alfonso Sanabria, actual director del Gaula de la Policía, también habló de la nueva estrategia para combatir la extorsión y el secuestro en nuestro país. Y los ajustes necesarios en cuanto a la nueva estrategia es en cuanto a recurso humano, el fortalecimiento de la línea 165, que vamos a tener una atención más inmediata, el fortalecimiento de la parte tecnológica, lo cual va a ser fundamental con unas herramientas que estamos adquiriendo, la cual nos va a permitir tener en tiempo real aquellas líneas o abonados telefónicos utilizados por los actores criminales para dinamizar la extorsión. La articulación con fuerzas militares, sumamente importante. Y en otras noticias de orden público, la DIJÍN Interpol en una operación transnacional con Francia capturó a 11 personas señaladas de narcotráfico. Estarían enviando cocaína desde Bogotá hacia Europa. La droga era adquirida en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca para posteriormente ser enviada hacia Bogotá. Una vez en Bogotá era camuflada a través de un proceso químico, el cual era impregnado en algunos elementos de uso cotidiano. Luego de que estos elementos eran contaminados, a través de la modalidad de correos internacionales, era enviada hacia Europa a través de correo internacional. Se estima que aproximadamente enviaron más de 200 kilos de cocaína a países europeos. Los investigadores llevaban detrás de esta red transnacional hace 2 años. Investigaciones permitieron dar cuenta de que estos sujetos compraban la cocaína en los departamentos de Valle del Cauca y de Cauca. Ellos revolvían el estupefaciente para dejarlo indetectable ante las autoridades y lo enviaban mediante empresas de encomiendas desde el Aeropuerto Internacional El Dorado hacia Europa, países como España, Holanda, Francia y otros países de Europa. Los 8 ciudadanos colombianos que se capturaron fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir agravado. Una de ellas por el delito de lavado de activos. Igualmente, la persona que fue extraditada por el delito de tráfico de estupefacientes. Desde la dirección de la Unidad Nacional de Protección informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Muchas gracias, Stig. Polémica en Santander por la decisión de un juez. El peligro al que se arriesga la comunidad ribereña del municipio de Molagavita es inminente. Sin embargo, el juez 15 administrativo de Bucaramanga ordenó mediante medida cautelar a los alcaldes de Molagavita, Mogotes y a la misma gobernación de Santander que antes de iniciar las clases, los niños que diariamente atraviesan el peligroso río Chicamocha en una tarabita para asistir a clases sean capacitados para usar de una forma más segura, según él, este medio de transporte. El Congreso de Estados Unidos evita un cierre del gobierno con una nueva prórroga presupuestaria. El Congreso estadounidense aprobó una ley de extensión de financiamiento a corto plazo para evitar un cierre administrativo o un shutdown.
antes de que se agoten los fondos actualmente. El proyecto de ley se dirige ahora al escritorio del presidente Joe Biden para su firma. La medida se aprobó primero en el Senado con un voto de 77 a favor y 18 en contra, y después en la Cámara de Representantes se aprobó con 314 votos a favor y 108 en contra, superando los 2/3 que requería la propuesta presupuestaria. Los legisladores tienen ahora que aprobar múltiples medidas de gasto para el año completo antes de más plazos en marzo. Esta ley de extensión establece 2 nuevas fechas límites de financiación, una el 1 de marzo y otra el 8 de marzo. El equilibrio dentro de los republicanos es muy débil y un sector minoritario ya hizo caer en octubre del año pasado a su anterior líder, Kevin McCarthy, a raíz de un acuerdo presupuestario con los demócratas. Continúa aumentando la tensión entre Estados Unidos y los hutíes. En las últimas horas se registraron nuevos ataques entre ambas naciones. El Comando Central de Estados Unidos informó que los rebeldes hutíes lanzaron 2 misiles balísticos contra un barco petrolero de propiedad estadounidense. Por su parte, los rebeldes de Yemen dicen actuar contra Israel y en solidaridad con el pueblo palestino. Sin embargo, los hutíes han lanzado ataques contra barcos sin conexión aparente con Israel, lo que ha provocado que algunas empresas navieras eviten las rutas marítimas donde los hutíes han lanzado ataques. Estados Unidos afirma que sus acciones en el Mar Rojo son defensivas. No, we don't seek war. We don't think that we are at war. We don't want to see a regional war. The Houthis are the ones that continue to launch cruise missiles, anti-ship missiles at innocent mariners, at commercial vessels that are just transiting an area that sees 10 to 15% of the world's commerce. The U.S. is what we are doing with our partners is self-defense. Irán, aliado de los hutíes de Yemen, anunció el envío de 2 buques de guerra a aguas internacionales, en lo que calificó como una misión de entrenamiento en medio de la crisis en el Mar Rojo. Feliz tarde, muchas gracias. Hasta aquí Noticentro 1 CMI. A continuación, Tú Tienes la Sazón y a las 8 de la noche una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.